Y vamos a ir a la palabra de Dios. Abrimos en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 6. Cuando lo tienen dicen amén, por favor, hermano. Voy a dar lectura con la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Hasta allí la santa palabra de Dios. Gloria a Dios. El verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando Pablo habla en la carta a los romanos, y que el tema predominante allí es la justicia de Cristo. En los primeros capítulos de esa epístola, habla de la necesidad de esa justicia. Y describe un cuadro patético, ¿no? Tanto de judíos como de gentiles. Los describe lejos de Dios, los describe sin la gracia de Dios, perdidos, muertos en delitos y pecados. También lo dice la carta a los Efesios, ¿no? Describiendo esto de la justicia necesitada de los hombres, él dice que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe. Y dice que aún esto, esa fe, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero Santiago parece haciendo un eco de esto de lo que Cristo dice. Él dice que una fe sin obras es una fe muerta. Tú dices que tienes fe, dice Santiago, ¿no? Bueno, también tienes que saber que también los demonios creen y tiemblan. Y dice que una fe sin obras es una fe muerta. Que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe que profesamos tener sin obras, y a eso es lo que se refiere cuando habla de la justicia, vuestra justicia, dice. Es decir, está hablando de aquellas obras de piedad, de aquello que es evidente. Aparentemente hay una contradicción entre Pablo y Santiago, ¿no? Pablo dice que no, nadie se va a salvar por obras. Es decir, por las muchas obras que uno haga, por las muchas limosnas que se den, por el mucho orar y el mucho ayunar, no se salva nadie, ¿verdad? Pero Santiago dice que sí son necesarias. Entonces, repito, parece que hubiera una contradicción. No hay contradicción. Pablo está hablando de esa fe que no necesita tener obras, pero esa fe delante de Dios. Que Dios no necesita ver las obras de nadie para saber si una persona tiene fe o no. Hablando de Abraham, dice que fue justificado no por sus obras, ¿no?, sino porque era un hombre de fe. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras que Santiago ve el lado práctico de esa fe. Es decir, cómo nosotros manifestamos ante los hombres que tenemos fe. Bueno, Dios no necesita ver las obras. Dios ve aún lo invisible, lo abstracto. Dios ve el corazón, dice la Biblia. Pero nosotros no vemos el corazón. Yo no conozco lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Ni tampoco ustedes saben lo que hay dentro de mi corazón. Pero hay uno que sí lo sabe, que es Dios. Pero ¿y cómo vemos entonces la fe que tienes tú? ¿Cómo ven la fe que yo tengo? A través de las obras. Por eso digo que no hay contradicción. Más bien se complementan, hermano. Pues Cristo está hablando de esa justicia, que esa práctica de las obras delante de los hombres. Y está yendo, como decía el otro día, aquí está estableciendo un principio. ¿Cuál es ese principio que establece el Señor? Este versículo 1 habla sobre el móvil. Es decir, ¿qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo?
o lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que nos mueve como creyentes para hacer lo correcto? A eso está yendo el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo se refiere a la justicia, es decir, las obras de caridad en tres esferas: dar, orar y ayunar. Esas prácticas que se hacen para ser visto por los demás, el Señor lo condena. En realidad aquí estos religiosos estaban siendo culpables de vanagloria. Es decir, buscar el reconocimiento de los hombres. Hermano, eso en toda la Biblia, especialmente en los evangelios, Cristo condena enfáticamente. Las epístolas también lo condenan. Que nosotros no busquemos tanto la aprobación de los hombres, que busquemos la aprobación delante de Dios. Como digo, en estos capítulos, el Sermón de la Montaña, Cristo está estableciendo principios que son los que rigen y gobiernan nuestra vida cristiana, hermano. En el capítulo 5, Cristo ha prevenido a sus discípulos contra aquellas deformaciones que los escribas y los fariseos habían hecho de la ley de Dios. Habían enseñado doctrinas falsas y opiniones corrompidas. Habían deformado totalmente la palabra de Dios. Habían corrompido la enseñanza de Dios. Por eso es que Cristo tiene que venir, hermano, a refutar, a corregir. Él decía, no, oíste que fue dicho, pero yo digo. Es decir, corrigiendo todas las deformaciones que los hombres, mire, yo digo, teniendo la ley escrita, la ley de Dios escrita, se siguen deformando, siguen corrompiendo, se siguen haciendo doctrinas heréticas. Usted se imagina que hubiera sido si hubiéramos recibido solamente oralmente nada más la palabra de Dios. ¿Qué clase de evangelio tendríamos hoy día, no? Si teniendo la palabra escrita y estos mandamientos tan explícitos, tan claros, cuánta desviación y corrupción hay, cuánta deformación hay de la palabra de Dios. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos recibido oralmente solamente, hermano? Pero qué bueno que Cristo vino a corregir las deformaciones, hermano. Puede levantar su mano a alabar a Dios. Aleluya. Ahora en este capítulo nos previene acerca de la hipocresía y de esa mentalidad mundana. Pecados que más que otro cualquiera necesitan guardarse los que profesan ser creyentes. Es decir, que esto es bueno para nosotros hoy día, hermano. Que tenemos que guardarnos de estas cosas. Como les digo, lo que el Señor está hablando de las justicias va dirigido en tres esferas: en dar, orar y ayunar. El dar, las limosnas. Vamos a leer nuevamente estos versos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros queremos recompensa celestial, ¿verdad, hermano? La Biblia habla de que hay recompensas. Y hay grados de recompensa también, ¿eh? Así como también hay grados de condenación. Porque ese es un principio de justicia divina, hermano. Al que más se le dio, más se le ha demandado. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Dios sabe recompensar o no, amado hermano? Él sí sabe recompensar. Él sabe dar el pago, en otras palabras. Él va a dar retribución. Es decir, va a dar el pago que cada cual se merece, hermano. Y Él sí es un juez justo. Abraham lo llamó el juez justo de toda la tierra. Él es justo, hermano. Los hombres son injustos. Los hombres no dan según la justicia y no obran según la justicia. Pero Dios sí es justo, hermano. Gloria a Dios. Hay dos cosas que queremos ver acerca de la limosna. El dar limosna es un gran deber. Alabado sea el nombre del Señor. Es un deber que todos los discípulos de Cristo deben cumplir generosamente. El dar limosna, lo que llamamos hoy ofrenda, ¿no? El dar limosna es un gran deber, hermano. O sea, a veces tomamos la limosna como algo, o la ofrenda como algo simple. No, es un deber, hermano. Y es un gran deber. El fervor en la iglesia primitiva llevaba a los fieles a deshacerse de sus bienes y depositar el dinero en la mano de los apóstoles para socorrer a los necesitados. Quiero ver el fundamento de esto, ¿no? Lo que sostiene esto de dar. Vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Y yo les digo, estas leyes siguen vigentes, ¿ah? Porque algunos ven el Antiguo Testamento como algo ya obsoleto, como algo ya que pasó ya de moda, y entonces algunos ni lo leen siquiera, porque dicen, no, el Antiguo Testamento ya eso quedó abolido, quedó abrogado. ¿Qué dijo el Señor? Yo no he venido para abrogar, yo no he venido para abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley, dice el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Es verdad que dentro de la ley mosaica hay leyes civiles. Así como cada nación tiene su constitución política y tiene su código civil y código penal, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a su cultura, cada nación formula sus leyes. Y esas leyes, por ejemplo, la constitución política del Perú, la que está vigente hasta hoy, que es la constitución del año 93, que esa es la que nos rige. Esa constitución, si usted se sale fuera de los límites del Perú, ya fuera en otro país, ya esa constitución no le avala. Y usted ahora depende de las leyes de ese país. Entonces, cada país tiene su código. Entonces, dentro de la ley mosaica había también un código de leyes civiles, que era para el pueblo judío, como nación judía. Esas leyes no son aplicables. Había también la ley ceremonial, ¿no? Esa ley ceremonial, los rituales, eso también ya quedó abolido, eso sí quedó abolido. Gloria a Dios, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no podía justificar a nadie. La sangre de Cristo es la que ahora nos limpia, hermano.
está la ley moral. La ley moral. Y esa ley sí es vigente hoy día, hermano. Sigue siendo vigente hoy día. Por ejemplo, dice en Éxodo 23, ¿lo tienen? No admitirás falso rumor. No aceptarás rumores falsos que vienen ahí, te llenan el oído. No aceptes. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. A veces nos dejamos llevar y deslumbrar por la mayoría, hermano, por la cantidad, y eso no puede ser, pues, hermano. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Aquí, esta es la parte que los judíos en el tiempo de Cristo, hermano, habían pervertido, habían corrompido. ¿Por qué? Porque para ellos esto de aquí era inconcebible, hermano. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Dice, antes bien, le ayudarás a levantarlo. Si tú vas por la calle y ves el que te aborrece, si tú ves el que te ha ofendido, el que te ha dañado, el que te aborrece, y ves su carro y le ves la llanta desinflada, y al hombre que está tratando de cambiar esa llanta o no tiene repuesto y está tratando de empujar su carro, ¿qué haces? Ay, ay, ay. ¿Qué haces? Te detienes, lo miras y le dices, bien hecho, te lo mereces, ahí está tu pago. ¿Eso haces? ¿Qué haces entonces? No oigo. Algunos están como chupando vinagre, parece, no sé qué pasa, hermano. ¿Por qué? No le oigo. ¿Qué hacen ustedes, amado hermano? Qué bonito suena, ¿no? Bonito suena. Ahí vamos a llevarlo a la práctica, pues. ¿Por qué no oras y le dices a Dios, Señor, dame una oportunidad para poder demostrar el amor de Cristo a esa persona que me odia? Si tú oras así, espérate que no va a pasar mucho tiempo. Así es, hermano. Y Dios te va a dar la oportunidad. A ver, Dios va a decir, a ver, demuéstrame lo que me pedías. Aquí está, a ver, demuestra. No necesariamente tiene que ser que el carro se le detuvo, la llanta. Yo no sé cómo Dios lo hace. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Esto era aplicable especialmente a aquellos que estaban encargados de administrar justicia, los jueces. Aquellos que estaban encargados de administrar en medio de litigios. Dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero,
porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Aquí entra el verso 10, aquí entra esto de la... 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Mire cómo Dios tenía cuidado y tiene cuidado de los pobres. Por eso se habla de que el evangelio es anunciado a los pobres. Dios tiene un especial cuidado, y en su corazón hay un especial amor hacia los pobres de esta tierra, hermano. ¿No lo creen ustedes, amados hermanos? Sí lo hay, hermano. Por eso el Señor, mire, una de las formas que había provisto de que su pueblo, en ese tiempo no, los que vivían de agricultura, era 6 años trabajarás la tierra. El 7º año era el año del reposo. Todo ese año no trabajarás la tierra, porque también la tierra tenía que renovarse. Y eso no se respeta hoy día. Por eso es que las tierras se están volviendo áridas. Por eso es que las tierras se están volviendo infértiles, improductivas. El 7º año lo dejarás descansar, dice. Cuando el Señor mandaba a recoger la cosecha, dice, cuando recojas tu cosecha, no irás hasta los rincones más recónditos. No, dejarás los rincones de tu terreno, lo dejarás sin cosecha. Es más, cuando vas recogiendo tu cosecha, deja caer algo. ¿Para quiénes? Para los pobres. Los pobres iban siempre a los terrenos cuando estaban ya en cosecha, y lo que iban dejando sin cosechar y lo que iban dejando caer era para ellos. Usted tiene el caso de Ruth la Moabita, por ejemplo. ¿Ha leído esa historia? Ahí está clarísimo eso, hermano. Deuteronomio capítulo 15. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre.
Está hablando de aquellos. Está hablando de aquellos que son pobres de verdad. Y que a veces tienen una necesidad grande. Y hay gente que se aprovechan a veces de la necesidad. Lo que es la usura. ¿Sabe lo que es la usura usted? ¿Cuántos no saben lo que es la usura? Levante su mano sinceramente. Lo que no saben qué es la usura, ni un usurero. Bueno, mire, yo le digo, los únicos autorizados por el gobierno para practicar la usura, para ser usurero. Un usurero es aquel que presta, pero presta con intereses. Los únicos autorizados, entre comillas, ¿no?, legalmente por el gobierno para practicar la usura son los bancos y las financieras. Y con eso no estoy diciendo que es correcto. Porque según Dios, la usura está prohibida, hermano. Y más cuando se trata de gente necesitada, ¿no? Porque hay una cuestión hay que distinguir también, ¿no? Hay cuestión de préstamos que es para negocios. Bueno, eso es otra cosa, hermano. Que la gente saca dinero para negocio. Y entonces le aplican la tasa de intereses, pues, ¿no? Y es para hacerse un negocio. Pero hay gente que tiene necesidad, hermano. Hay gente que de verdad tiene una necesidad grande, que es pobre. Y no tienen acceso al banco, porque el banco ni los conoce. Van al banco y el banco le dice: ¿quién es usted? Hipotéqueme su casa. Y hay gente que han perdido su casa porque a veces se han visto con la soga al cuello, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Pero entonces a veces recurren a personas, y hay personas que les prestan hasta con el 20% de interés mensual. Y a veces aprovechándose de la necesidad de esa persona pobre, que necesita de verdad. De ellos está hablando el Señor. No está hablando de aquellas personas que te piden dinero para hacer negocio. No. Está hablando de aquellos pobres que necesitan de verdad. Y si puedes darle, eso es lo que dice, ¿no? Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente. Liberalidad, sin restricción. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Ahora, cuidado porque hay mucha gente también muy astuta y se disfrazan, ¿eh? Cuidado, hermano. Hay gente que vienen con atuendo, con Biblia, cargan Biblia, cargan corbata, y vienen y a veces se informan quién en la iglesia es el que tiene más dinero y comienzan a perseguirlo. Por eso usted, antes de dar, mejor converse conmigo, pues, hermano. Eso siempre lo he dicho, hermano. Pero a veces han habido algunos que no lo han hecho, no han conversado, han soltado y después lo han perdido. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Amén. Gloria a Dios. Salmo 41. Estamos hablando de las limosnas, que es un deber de todos los discípulos de Cristo, de todos los creyentes de Cristo. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Claro, no es solo, no habla aquí de pensar, no está hablando de sentarte a meditar. Ay, pobrecito, ¿no? Fulano pobre, qué pobrecito fulano. Yo siempre me acuerdo de él. En la Biblia, el pensar o acordarse de alguien no significa simplemente pensar, meditar. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios se acordó de su pueblo, ¿no? El pueblo de Israel clamó a Dios y Él se acordó, pensó en su pueblo. Gloria a Dios. Está hablando de tener una actitud, no solo pensar, sino accionar. A eso se está refiriendo. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Gloria a Dios. Como les dije, Dios tiene un especial interés en los débiles, los desvalidos, los pobres, los menesterosos, y bendice a aquellos que muestran compasión a los necesitados. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Ese principio de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese principio está desarrollado aquí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En estos 3 versos está desarrollado ese principio. Volvamos a leer estos 3 versos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, el misericordioso. En el día malo lo librará Jehová. Es decir, Él alcanzará misericordia. Jehová te guardará y te dará vida. Serás bienaventurado en la tierra y no te entregará a la voluntad de tus enemigos. Jehová te sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá toda su cama en su enfermedad. Aun cuando si cayeres enfermo, el Señor va a hacer sobrellevadera esa enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? A ver, vamos a Proverbios capítulo 19. El libro de Proverbios después de Salmos. El capítulo 19. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sabe Dios pagar o no sabe Dios pagar, amado hermano? Sí. Estamos hablando de principios que el Señor está sentando, principios. ¿Para quién? Para su pueblo, para su iglesia. ¿Qué dice el capítulo 28? El verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Dios tiene cuidado de los pobres o no tiene cuidado de los pobres, hermano? Aquel hombre rico, aquel joven rico que vino al Señor y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No?
¿Qué le dijo el Señor? Bueno, los mandamientos, se los describe los mandamientos todos. Pero ya todo eso lo he guardado, pues una cosa te falta, le dijo. Anda, vende todo lo que tienes. O sea, más o menos haz lo que hizo, lo que la Biblia habla de este José de Chipre, ¿no? Que le pusieron Bernabé. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Repártelo entre los pobres. Y toma tu cruz y sígueme y tendrás vida eterna, dijo el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Este principio hay que enseñárselo a los niños, desde niños, hermano. Desde niños. No estamos hablando de actos de filantropía. Que la gente hace actos de caridad. ¿Quiénes los hacen? Los que les sobra dinero. Y usted los ve, grandes actores, entre paréntesis lo de grande, ¿no? Actores de cine, gente que tienen en sus cuentas bancarias 50, 100 millones de dólares. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Sacan un par de millones y lo dan para una obra de caridad, ¿no? A crear una clínica contra el SIDA, contra los niños. Amén. Todo eso está muy bien. Pero no está hablando de eso el Señor. Es más, la Biblia habla y alaba a aquellos que, a pesar de su profunda pobreza, como eran las iglesias de Macedonia, que encontrándose en grande prueba de tribulación y profunda pobreza, abundaron en generosidad. Que aún de lo que no tenían, ¿se acuerda usted de esa viuda? No se acuerdan. Aquella viuda que fue y dio lo único que tenía. El Señor no se puso en pie. Él estaba viendo a todos los que echaban, dice, estaba en el lado, en el alfolí, el arca donde echaban las ofrendas a la gente. Y el Señor de repente se puso en pie y dijo: esta mujer ha dado más que todos los demás, porque todos los otros dan de lo que les sobra, pero ella ha dado todo lo que tenía. Dos blancas. Mire cómo el Señor, hermanos, tiene tanto cuidado de esto de los pobres. En Gálatas capítulo 2 estamos hablando de el deber de las limosnas. Pablo está hablando aquí en este capítulo acerca del ministerio que le fue dado, ¿no? Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tienen reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Y ellos,
a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. O sea, que pensemos y meditemos nada más en ellos. No, hacer algo, ¿no? Lo cual también procuré con diligencia. Vamos a Santiago, quería ver allí Mire lo que dice el Señor. Cómo el Señor tiene cuidado de los pobres y sale en defensa de ellos. Por eso es que dice el Señor que el que da al pobre, a Jehová le presta, dice. Y Él sí sabe devolver y con buenos intereses, ¿eh? Él sí sabe devolver, amado hermano. Por eso cuando haya necesidad de hacer el bien, dice Pablo, pero mayormente a los de la familia de la fe, hazlo. Hazlo, lo que venga a tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Si Dios te está dando la posibilidad de ayudar a algún necesitado de verdad, hazlo. Pero, como dice Cristo, no toques trompeta. Es decir, después no estés promulgándolo, no estés anunciándolo, no estés comunicándolo. He hecho esto, he hecho lo otro. Y a veces quiere que hasta el pastor lo comunique y lo anuncie. Porque vas a quedar sin recompensa. Dicen que en una oportunidad, un paréntesis, una persona llegó a la iglesia y estaba oyendo todo esto que estamos hablando y decía, vamos a ver si Jehová devuelve. Vamos a ver, porque dice que Jehová te va a devolver el 100 por 1. Vamos a ver. Y cuando pasó el arca echó 5 soles. Cuando salió después del templo, cruzando la pista, se encontró 5 soles al frente. Jehová le estaba devolviendo sus 5 soles. Esa no es la forma. Dice la Biblia que tenemos que ser generosos. ¿Lo dice o no lo dice, amado hermano? Y generosidad abarca darse a sí mismo primeramente. Pablo habló de esa generosidad. Y que tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo también en nosotros. El cual se despojó a sí mismo. Y tiene que haber liberalidad. Es decir, que no haya nada que te ate. Porque Dios ama al dador alegre. Es decir, nuestras justicias. ¿Usted ha leído acerca de Cornelio? Capítulo 10 de Hechos. El ángel vino y ¿qué le dijo a Cornelio? Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, le dijo. Y no era nadie, no era un integrante de la iglesia. Es decir, que no hay que ser religioso. Porque la gente cree que esto es para los religiosos, para los evangélicos. No, son principios que todo aquel que lo practique, es una ley, la siembra y la cosecha. Todo aquel, dad y se os dará. Dad y se os dará. Pero es que no me alcanza ni para mí mismo, no tengo, no tienes porque no das. Y no estoy hablando de solamente cuando pasa el arca aquí. No, mira ese mundo. Mira a tu alrededor. Primeramente a los de la familia de la fe. Eso dice la Biblia. Hagan el bien a todos y primeramente a los de la familia de la fe, dice. Pero solamente hay que mirar alrededor nada más para ver un mundo tan necesitado, hermano. Tanta necesidad. Le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Hermano, eso llega a la presencia de Dios, hermano. Dios está mirando. Pero que no sepa tu derecha lo que sabe tu izquierda, lo que da tu izquierda. A ver qué dice Santiago 5.
Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Que esto es solamente, o sea, esto se aplica a todas las personas ricas, aunque sean creyentes. No, termine de leer, pues. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pero ¿cuánto vemos de eso, hermano? Que hay gente, yo he escuchado así de hermanos, especialmente en el área de construcción, que van y trabajan para un empleador, una empresa, y entonces les muda el salario. O sea, entran a trabajar 15 días, no les pagan, y después a la tercera semana le comienzan a pagar. Algunos hasta ya no les pagan nunca más, que es como una especie de cupo para entrar a trabajar en esa empresa. Otros le dicen, no, es que no hay, al final te pago. A eso es lo que se refiere el Señor. A eso es lo que se refiere el Señor. Que se aprovechan de que son personas indefensas. Se aprovechan de que practican la no resistencia. No resisten. Se aprovechan de que no tienen influencia. Se aprovecha de que son pobres. Eso, hermano, desagrada a Dios. No lo creen ustedes, parece, hermano. Desagrada a Dios. Y dice que ese clamor ha entrado a oídos de Jehová de los ejércitos. Ha entrado. Porque Dios escucha. Entonces estamos hablando de que la limosna es un deber sagrado, y que todos los discípulos de Cristo deben cumplir generosamente. Es un deber que tiene recompensa, la cual se pierde si se hace con hipocresía. Será recompensado con riquezas eternas. ¿Qué dice Lucas capítulo 14? Capítulo 14 de Lucas, verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Eso es algo innato en el hombre, hermano. Es algo que siempre el hombre quiere. La naturaleza del hombre quiere ser reconocido, ser exaltado. Siempre busca. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: dale lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. ¿Lo crees o no lo crees? Les dijo también al que le había convidado. O sea, primero le habló a los convidados.
Ahora le habló al que le había convidado a él. Ese señor no creía en nadie. Y le dice al anfitrión, le dice: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos. Aquí está hablando de hermanos en la carne, ¿no? Ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Hay gente que lo que buscan es eso: le voy a llevar un regalo a fulano de tal, porque yo sé que después, cuando sea mi cumpleaños, me va a traer un buen regalo, porque esa tiene plata, ese tiene plata. Hermano, eso, si hay eso en el corazón, ya olvídate, hermano. Eso desagrada a Dios, hermano. Eso es nauseabundo, es asqueroso, es repulsivo. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. El Padre te va a recompensar. Hermano, a eso es a lo que se refiere. Todo esto que estamos hablando y mucho más es lo que se refiere Cristo cuando dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde los ladrones minan, hurtan, donde la polilla se lo carcome, donde el hollín corroe. No se hagan tesoros en la tierra, háganse tesoros allá en el cielo, dice el Señor. A esto es lo que se refiere. Verso 2, volvemos a Mateo 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mire, esos judíos religiosos, ellos practicaban las limosnas, sí, lo practicaban, pero lo hacían no por obediencia a Dios, lo hacían no por amor a los hombres, sino por orgullo y vanagloria. No lo hacían por compasión, sino por ostentación. Por eso es que escogían los lugares en las sinagogas. Por eso es que escogían amplias avenidas. Por eso escogían las plazas. Por eso es que escogían los cruces donde la gente iba y venía. Escogían lugares donde había tumulto de gente para ser observados, para que los vieran. El Señor los acusaba. Vamos a ver aquí Mateo 23, verso 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos,
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso mismo se está viviendo hoy también, hermano. Hay demasiada hipocresía y falsedad, hermano. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto es lo que buscaban ellos, hermano. Pero no hemos leído los primeros versos del capítulo. Ahí donde está también la esencia, ¿no? Del capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y aman las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Pero a los hombres, ¿cómo les gusta que los llamen doctores, teólogos, apóstoles, que los llamen reverendos, ungidos? ¿Cómo les gusta todo eso que los llamen, hermano? El Señor dice: uno es vuestro maestro que está en los cielos. No llames rabí, rabí, no llames maestro. Siga leyendo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Yo siempre les he dicho, yo no me considero papá, porque no soy el papá de nadie. Soy un hermano mayor. Pero eso de, no, es mi padre, no, aquí somos hermanos todos nosotros, hermanos. Dije, somos hermanos, amados hermanos. Nuestro Padre está allá en los cielos, es uno nada más. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así que no busquemos esos elogios, no busquemos esos reconocimientos, no busquemos esa recompensa, no busquemos esos títulos, reconocimiento y reconocimiento y reconocimiento. Yo no me puedo imaginar a Juan el Bautista que Herodes viniera con una placa. Vamos a Herodes, Juan, vamos a reconocerte como huésped ilustre honorario en esta ciudad. Juan, toma esta placa, Juan. Y toma también la llave de la ciudad, Juan, también. Yo no me puedo imaginar a Pedro, a Pablo, que llegaba. Pablo llegaba a la ciudad y más bien lo apedreaban. Y hoy lo que buscamos es, llegamos, hotel 5 estrellas. Y hay gente que hasta reclaman todavía. Yo conocí un fulano que no es ni predicador, no es nada, hermano, pero que lo exaltan como predicador, ¿no? Y llegó a una ciudad y lo llevaron a un hotel. Y él llegó al hotel y dijo: ¿a este hotel me trae? No. Yo voy a buscar el hotel. Y se salió, tomó el taxi y él fue y buscó su hotel. Así están los hombres, hermano. Me tienen que llevar a un hotel 5 estrellas. Porque si no, yo te puedo llevar a un hotel estrellado si quieres también, pues. O sea, un hotel que no tenga techo y veas todas las estrellas allí, pues, si quieres. ¿Qué diferencia abismal? ¿Qué diferencia abismal con nuestro Señor, nuestro Maestro? ¿Qué diferencia contra el siervo de Dios Pablo, que viajaba no en primera clase? Porque hoy los evangelistas quieren viajar en primera clase, donde le den pues todos los beneficios de primera, ¿no? Pablo viajaba en las galeras y viajaba como esclavo. El verso 11 dice, y termino, aleluya: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pero cómo nos gustan que nos atiendan y que nos sirvan, ¿no? Cómo nos gusta que vengan y siervo, siervito, eso. Cómo infla el ego eso, ¿no? Soy el siervo. No, dice, el que es el mayor tiene que ser el siervo, pero no siervo de nombre. No, hay que servir. Que eso es lo que se ha olvidado también, hermano. Hoy los siervos no sirven. Decía este hombre de Dios, el hermano Ortiz decía, no, el que no vive para servir no sirve para vivir, decía. El que no vive para servir. Hay que servir a los hermanos. Hay que atender a los hermanos.
Y esto es para toda la iglesia, hermano. En especial para nosotros. En especial para nosotros. En especial para nosotros. Que por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en un lugar que Dios nos ha colocado por su gracia. Pero no para envanecernos, no para enorgullecernos, no para buscar ser servidos. El siervo se distingue porque se pone el delantal. El siervo se distingue porque sirve. No espera ser atendido, no espera ser servido, no espera ser reconocido. No buscamos esas cosas, amado hermano. No las busquemos. Busquemos más bien servir y sentir la satisfacción. Y cuando sirvas, hazlo en secreto. Cristo insistía en guardar el secreto en los actos de caridad. ¿Cuál era el motivo? Para no avergonzar a los pobres. Hay gente que le saca en cara lo que ha hecho por él o por ella, y le vive sacando en cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por mí estás donde estás. Por mí. Por mí estás ahí donde estás. Por mí. Por mí. Por mí. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Por mí. Si es por gracia que yo estoy aquí también, amado hermano. Porque en cualquier momento el Señor puede hacer así y corta el hilo. La vida nuestra es como un delgado hilo de telaraña. En cualquier momento se puede quebrar, hermano. Cualquier momento. Así que eso de que por mí, eso es orgullo, eso es soberbia. Eso de que Dios me está bendiciendo y me está bendiciendo. Y si te pica, Agustín, ráscate pues. Adbel, te pica, ráscate. Eso es menosprecio. ¿Están allí o no están allí, amado hermano? Pero eso lo hemos escuchado a un montón de gente. Te pica, ráscate. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Tienes sarna? ¿Qué cosa? Que te pica, ráscate. ¿Qué cosa? Leamos la Biblia. Los apóstoles servían en las mesas, pero hoy no. Hoy los grandes señores de las iglesias, ellos tienen que ser reverenciados, tienen que ser atendidos, tienen que ser, hermanos, llenados de loores. Hasta guardaespaldas tienen los siervos. Guardaespaldas. Guardaespaldas. No queremos aquí grupos de élites. No, señor. Lea la iglesia primitiva. ¿Quiénes atendían las mesas? Los apóstoles. Los apóstoles eran los que servían a las mesas. ¿Qué servían? La comida. Y hubo una discordia entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos. Porque parece que hacían acepción y atendían primero a las viudas de los judíos. Y hubo un desacuerdo. Y entonces Pedro dice, bueno, nosotros no podemos atender esto, no porque que no somos dignos de atender esto, no, sino porque tenemos que dedicarnos a la labor nuestra, dijo. Entonces nombren 7 diáconos, dijo. De entre ustedes, gente con sabiduría, con gracia de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que atiendan estos menesteres.
que para atender la mesa hay que tener llenura del Espíritu Santo, sabiduría de Dios y gracia de Dios. Sí, porque no era simplemente el de servir plato y servir platos, sino que era el trato que tenían que tener. Porque estaban tratando no con chanchos ni carneros, estaban tratando con personas, mentalidades diferentes. Sí, porque no le servían el plato a tiempo, ya habían problemas. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina, hermano? Entonces se necesitaba esa gracia, sabiduría y la llenura del Espíritu de Dios para que atiendan las mesas. Y nosotros, dijo Pedro, persistiremos en el ministerio de la palabra y la oración. A eso Dios nos ha llamado. Los que estamos en un cargo, en la labor como líderes, nos ha llamado a eso, a orar y a estudiar la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, debemos hacer todo esto, nuestras justicias, el dar la limosna, dice en secreto, para no avergonzar a los pobres. Porque esas personas que están desprovistas son las más sensibles, hermano, y se avergüenzan fácilmente. Y es humillante. Repito eso que estoy diciendo, ¿no? Cuando se dice, tú estás comiendo de mi mano. Dios mío, hermano. Eso se puede ver allá afuera, pues, entre los impíos, ¿no? Pero que entre hombres de Dios se oiga esas cosas. Estás comiendo de mi mano, soplapuco. Tú tienes que dar gracias a Dios por mí, que estás bajo mi sombra. Bajo mi sombra. Qué terrible, qué soberbia más grande, ¿no? Yo te cubro, estás bajo mi sombra. Soberbia. La Biblia dice que yo habito bajo la sombra del Altísimo, dice la Biblia. Lo otro es soberbia, pura soberbia, hermano. Gloria a Dios. Debe ser a tal punto en secreto que nosotros mismos debemos olvidarnos de lo que hemos ayudado y socorrido.